¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a Detrás de lo Invisible, un podcast de La Primera Piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy, una falla en el sistema. La tecnología ha avanzado hasta el punto de simular procesos de razonamiento humanos para simplificar todo tipo de actividades. Pero, ¿pueden las máquinas estar libres de prejuicios y discriminación? ¿Son los datos realmente objetivos? ¿Qué clase de inteligencia artificial somos capaces de construir? Hola a todos, bienvenidos otra vez a este nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Este ya es nuestro quinto episodio. Así que les agradecemos nuevamente por sumarse a escuchar este podcast. Como en todos los episodios, estoy acá acompañada por mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿todo bien vos? Todo bien. En esta oportunidad queríamos, antes de arrancar con el podcast, recordarles que este podcast forma parte de la revista La Primera Piedra, que es un proyecto de una revista digital, autogestiva e independiente, que se sostiene gracias al aporte de todos. Así que si les gusta lo que estamos haciendo, les invitamos a colaborar con nuestro proyecto, así podemos seguir trabajando y seguir generando contenido. Les recordamos también que pueden suscribirse de forma mensual o colaborar por única vez con un cafecito y que en la descripción de este podcast van a encontrar el link para colaborar. Si se suscriben de forma mensual van a poder recibir además semanalmente todos los sábados el newsletter de Gustavo Yuste y Tamara Grosso, un sinónimo para la palabra amor. Bueno, ahora sí arrancamos. ¿Qué tenemos en el día de hoy, Lu? Hoy vamos a estar hablando de un tema muy cercano para todos, con el que tenemos contacto a diario, muchas veces más de lo que quisiéramos, que es la inteligencia artificial. Es decir, aunque no nos demos cuenta, hoy en día estamos todo el tiempo utilizando la tecnología y miles de funciones que aplican esto de la inteligencia artificial, que en principio parece como algo muy extraño y de ciencia ficción, pero está en nuestro día a día. Las aplicaciones de los celulares, los electrodomésticos inteligentes, las redes sociales, las búsquedas que hacemos en internet, donde escuchamos música o compramos, inclusive los diagnósticos médicos y la forma en la que accedemos a nuestra información médica, todo está filtrado hoy en día por la tecnología. Así que, ¿hay ahí algo en lo que tengamos que prestar atención? Bueno, cada una de estas innovaciones, cada uno de estos avances siempre es aplaudido, celebrado, como si fuese un nuevo paso en la evolución tecnológica, ¿no? Que viene a simplificarnos la vida, que viene a ahorrarnos tiempo, viene a, entre comillas, eliminar errores humanos. Pero, digo, ¿es eso posible? O sea, ¿qué tan perfectas son estas herramientas al momento de avanzar en un mundo más igualitario y diverso? Vamos, por ejemplo, con un caso concreto. Los asistentes por voz de los celulares, como Siri, Alexa o Cortana, que son los más conocidos, ¿por qué solo tienen voces de mujeres jóvenes? En 2019, de hecho, un reporte de las Naciones Unidas determinó que estos asistentes tengan esas voces refuerza los estereotipos de género. Pero además, según este estudio, no es únicamente la voz femenina lo que reproducen estos sistemas, sino que es la actitud servil y amable que caracteriza en sí a su tono, y que por supuesto es algo que siempre se ha impuesto a las mujeres a lo largo de la historia y que formó parte de un estereotipo o una relación de poder. El estudio también, y esto es algo interesante, destaca que en un primer momento Siri estaba programado para responder a insultos como bitch con respuestas como si pudiera me sonrojaría. Sí, y aunque en Argentina la realidad es que no es muy común usar este tipo de asistentes por voz, se calcula que a nivel mundial 1 de cada 5 búsquedas en Internet se realiza a través de asistentes por voz, lo cual implica que el impacto cultural que tiene que todos estos asistentes sean representados por mujeres jóvenes, amables y dóciles, tiene un impacto cultural muy grande. Otro problema que tienen estos asistentes de voz es que están entrenados y fueron creados para responder a principalmente voces masculinas. Esto se da porque sus creadores fueron hombres y también porque la gran mayoría de las bases de datos que utilizan para probarlas se basan en voces masculinas. Entonces se ha reportado que
las mujeres tienen problemas muchas veces para utilizar esos asistentes porque sus tonos de voz no están representados y no son reconocidos ni siquiera por los asistentes de voz. Y eso no pasa únicamente con esta tecnología. Otro ejemplo es que, según se publicó en el portal inglés The Guardian, una bolsa de comercio en Japón utilizaba voces femeninas para ofrecer cotizaciones de acciones, mientras que utilizaba voces masculinas para confirmar las transacciones. Esto se hacía porque supuestamente las voces femeninas suelen ser más agradables y más útiles para la hora de convencer, en cerrar una acción, pero a la hora de afirmar algo serio y que necesita una confirmación justa, la voz del hombre era la correcta. Entonces ahí también nos hace un poco de ruido. Y bueno, ¿qué hay, no, detrás de todos estos estereotipos? Porque como dijimos al principio, en el fondo de todo esto está el mecanismo de la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se la entiende como la combinación de algoritmos que están planteados para crear máquinas con las mismas capacidades que el ser humano, y que además está integrada a muchísimos más ámbitos de los que quizás tenemos conciencia, ¿no? O sea, se encuentra en toda clase de dispositivos cotidianos, desde los celulares, asistentes virtuales, aplicaciones que procesan datos, o sea, todo lo que se conoce como la Big Data, ¿no? Para otorgar ventajas comunicacionales, comerciales, empresariales y de toda clase. Por ejemplo, están los chatbots que nos sugieren espectáculos, productos, servicios que interactúan con los clientes, publicidades, los dispositivos y aplicaciones de finanzas que aconsejan operaciones, la creación de ofertas personalizadas y hasta también los motores de búsqueda, ¿no? Que se van adaptando a ciertas preferencias, o incluso a aplicaciones de salud que preguntan por síntomas para un diagnóstico rápido. O sea, todo esto está creado nada más y nada menos que sobre la base de algoritmos. Sí, y dentro de lo que es la inteligencia artificial hay dos conceptos o subconjuntos claves que explican su funcionamiento y que son importantes para entender de dónde vienen estos sesgos de género. Por un lado está el Machine Learning y por otro lado está el Deep Learning. El Machine Learning o aprendizaje automático es la práctica de los algoritmos para rastrear datos, procesarlos, aprender de ellos y después ser capaces de realizar predicciones o sugerencias sobre una temática determinada. Para que sea posible, quienes se encargan de la programación especifican en su tarea un conjunto de variables para que las predicciones sean, en teoría, lo más precisas posibles. Bueno, esto lo conocemos muy bien porque lo usamos en el día a día en plataformas como Mercado Libre, Facebook, Netflix, Google. Los algoritmos lo que hacen es brindan personalización en los resultados. Es decir, gracias a técnicas estadísticas, los algoritmos aprenden, es decir, utilizan los datos que tienen para perfeccionarse y para continuar aprendiendo todo el tiempo a partir de de la información que los mismos usuarios le van brindando. Las capacidades de aprendizaje que tienen estos algoritmos terminan terminan brindándole una cierta autonomía. Más allá de para lo que fueron programados, los algoritmos se van perfeccionando. Pero la realidad es que eso hace que muchas veces las tareas de esta inteligencia artificial sean difíciles de predecir y también obstaculicen la identificación de estos desafíos éticos, estos sesgos de género, que muchas veces quizás quedan invisibilizados detrás de esta idea de la neutralidad que nos da la tecnología. Y bueno, mientras que la inteligencia artificial comenzó a desarrollarse en la década del 50, el Machine Learning, por su parte, empezó en los 80. Fue después, en el 2010, que llegó el Deep Learning, que vendría a ser como una especie de área dentro del Machine Learning relacionada con la idea del aprendizaje desde el ejemplo. O sea, en este caso, en lugar de proporcionar a un sistema un conjunto de datos o reglas para solucionar un problema, se le da un modelo que pueda evaluar ejemplos y una serie de instrucciones para que sea de hecho el propio sistema el que modifica el modelo cuando se produzcan errores. O sea, implica proporcionar la suficiente cantidad de datos e información para el reconocimiento de patrones y la clasificación, llegando incluso a simular sistemas de redes artificiales de neuronas. O sea, una tecnología que es súper compleja sin dudas, que va en aumento y en teoría que está siempre orientada a perfeccionar procesos y a facilitar actividades. Pero bueno, volvemos un poco a las preguntas del principio.
¿Cuáles son las fallas? ¿Existen datos y algoritmos realmente objetivos? Lo que podría decirse neutrales, como la lógica quiere hacernos creer. O sea, ¿de qué sirve este perfeccionamiento cuando se siguen reproduciendo los mismos sesgos que en las actividades no mediadas por la inteligencia artificial? O sea, hay que tener en cuenta algo fundamental, que es un poco lo que veníamos hablando. O sea, los datos no son objetivos. Todo depende de dónde se ponga el foco. Y es de hecho esta tecnología la que en definitiva termina decidiendo en muchos casos qué servicios, qué trabajos y qué resoluciones están disponibles y para quién. Sí, y un obstáculo que existe para abordar los prejuicios y la discriminación es precisamente que esta decisión de los algoritmos se percibe como más justa que la decisión humana. Y el negocio muchas veces de estas industrias es vender y defender a los algoritmos como algo objetivo. Es decir, si una persona tiene que tomar una decisión y probablemente arrastre los sesgos de su historia, de su cultura, pero si lo hace un algoritmo, parece como que es algo automático y natural. De hecho, hay muchos estudios que apoyan esta teoría. Por ejemplo, hay una encuesta realizada por el Pew Research Center en Estados Unidos que dice que el 40% de las personas en Estados Unidos piensan que las computadoras pueden tomar decisiones sin sesgos. Pero es imposible hablar de falta de sesgos cuando los algoritmos, las máquinas y las tecnologías son creación de una actividad humana y de modelos que seguimos reproduciendo. Entonces las personas que crean estos algoritmos arrastran sesgos de género que continúan reproduciéndose y que los algoritmos reproducen al infinito. El problema es que la relativa independencia y autonomía con la que se maneja la inteligencia artificial continúa, como dijimos, reproduciendo esto, y hasta que no se haga un cambio en la forma en la que está pensado, va a seguir siendo así y no va a cambiar. Y bueno, podemos nombrar muchísimos ejemplos, como traíamos un poco al principio, el de los asistentes por voz, como es el caso de los datos visuales, de las imágenes. De hecho, un análisis realizado en Estados Unidos en 2017 de dos bancos de datos, bancos de imágenes, se constató que las imágenes de hombres superan en gran medida a las de las mujeres. Y además, según un estudio de la Universidad de Washington, donde se evaluaron 45 profesiones representadas en Google Imágenes, se terminó registrando que las mujeres estaban de hecho infrarrepresentadas, siendo el resultado donde había más diferencia el puesto de dirección general. En Estados Unidos, de hecho, el 27% de los directores generales son mujeres, pero solo representan el 11% de los resultados de la búsqueda de Google Imágenes. Y si, por ejemplo, otro caso también muy particular, se buscan imágenes de cocinas en Google, algo que salta a la vista es que los algoritmos terminaron, entre comillas, aprendiendo a asociarlas con mujeres, basándose ya en las imágenes existentes en Internet. O sea, y mientras iba aprendiendo, el algoritmo multiplicó el sesgo presente ya en el conjunto de datos en el que se estaba basando. O sea, amplificando, no únicamente replicando, sino haciéndolo todo peor, digamos, la asociación sesgada entre cocinas y mujeres. Y este, bueno, es uno de los varios estudios de caso que demuestra entonces cómo la inteligencia artificial termina por incorporar y así aumentar los sesgos de género. Sí, esto que decís me hace acordar a un tuit que leí el otro día de una chica que compartía que ella estaba escribiendo y el corrector automático le corrigió que ella había escrito la CEO, refiriéndose a la directora general de una empresa, y el corrector le corrigió el SEO por el SEO. Porque claramente si tomamos el universo general de donde el algoritmo está tomando la información, hay más veces en Internet que se escribe el SEO que la SEO. Pero eso no es un error. Entonces es un ejemplo pequeño de cómo se modifica, digamos, cómo se limita las posibilidades de la realidad. Otro ejemplo que encontramos es que un estudio que se realizó en 2017 con 3 investigadores ingleses, que lo que hicieron fue buscar en el motor de búsqueda Bing la palabra persona y ver, digamos, una palabra tan neutral como persona, cuáles eran los resultados que arrojaba. Y lo que vieron es que las imágenes que aparecían de mujeres tenían mayor frecuencia rasgos cálidos, emocionales, mientras que todas las imágenes que representaban acción o inteligencia estaban vinculadas con hombres.
Y eso partiendo de la base de una palabra 100% neutral. Respecto a esto mismo, y para acercarnos un poco más a lo que es nuestra realidad local, el año pasado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación realizó una exposición virtual en el marco de un ciclo sobre ciencia y perspectiva de género, en el que participaron varias investigadoras e investigadores. Allí ellos se refirieron a los sesgos que existen en la inteligencia artificial y en el diseño de algoritmos. Vamos a escuchar ahora un fragmento de esa charla en la que Victoria Peterson, del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, habla sobre el caso de uno de los bancos de imágenes más grandes del mundo y cómo el sesgo de género se aplica en ese caso. Si bien estos algoritmos, vos decís, pero utilizan un montón de imágenes, sí, alrededor de 14.000 millones, es una de las bases de datos que más se utiliza, que se denomina ImageNet, para lo que es entrenamiento, todo lo que es visión computacional, una de las más importantes, una de las más grandes, enorme la cantidad de cosas que tenés, de diferentes problemas, y todos los datos están etiquetados, bueno, un montón de cosas buenas, pero si se analiza un poco desde el punto de vista demográfico, estas imágenes representan, por ejemplo, a Estados Unidos en más de un 45%, cuando Estados Unidos, como población, representa solo un 4% de la población mundial. Por el otro lado, por ejemplo, India y China, que mundialmente representan un 36% de la población mundial, en esta base de datos solo un 3% está representado. Entonces ahí entendemos por qué el algoritmo, en realidad, lo único que hizo fue, no pudo hacer más. Si me mostraste todas imágenes de personas de Estados Unidos, blancas, de ojos claros, entonces, ¿cómo puede el algoritmo detectar bien algo que nunca vio o que no vio de manera suficiente? Bueno, eso es un sesgo en la construcción de la base de datos. Y sí, es claramente que lo que está reflejando son ya cuestiones de infraestructura y problemas jerárquicos de que venimos arrastrando de años. Bueno, acá ella también menciona un poco lo que veníamos diciendo, que el sesgo, por supuesto, no pasa únicamente por una cuestión de género, sino que también pasa por una perspectiva cultural más amplia que se cruza con muchas dimensiones diferentes, como la étnica. Esto se ve, por ejemplo, en los sistemas de reconocimiento facial, que eso también lo menciona más adelante también en la charla. Por ejemplo, un estudio citado en el New York Times, realizado por el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, revela que 3 de los sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento facial, que son IBM, Microsoft y Maybe, podrían identificar el género de una persona en una fotografía el 99% de las veces, pero únicamente en el caso de hombres blancos. Para las mujeres, el reconocimiento y la coincidencia es menor, y en el caso de mujeres de piel oscura, la precisión se reduce al 35%. De hecho, bueno, si quieren ver mejor también el estudio citado y estas referencias, vamos a dejar todos los datos en la nota que, como en todos los episodios, acompaña este podcast en nuestro sitio web. Sí, y la realidad es que quizás escuchando estos ejemplos así aislados podrían resultar curiosos o interesantes o preocupantes, pero lo importante es que la forma en la que funcionan estos algoritmos también guía nuestra toma de decisiones y muchas veces puede limitar las acciones que tomamos. En otra nota de The Guardian se plantea que el 72% de los currículums estadounidenses nunca llegan a ser vistos por ojos humanos, y los robots ya están involucrados en el proceso de las entrevistas con algoritmos entrenados en lenguaje corporal, expresiones faciales y en el tono de voz, tomando como medida al empleado de mejor desempeño. De acuerdo a una investigación publicada en 2015 en Estados Unidos sobre tecnología y privacidad, el sistema de publicidad en línea de Google propone los trabajos mejor remunerados a los hombres. Google defiende este resultado diciendo que esto permite a sus clientes orientar sus anuncios según el sexo. Aún así, su algoritmo puede haber determinado que los hombres eran más aptos para ocupar puestos ejecutivos, habiendo aprendido el comportamiento de sus usuarios y en base a los sesgos históricos. Si las únicas personas que ven los anuncios son hombres, entonces el algoritmo aprende a que solamente se los tiene que mostrar a ellos. Pero lo que hace, al final, es limitar las posibilidades de que muchas mujeres mucho más capacitadas directamente ni siquiera vean el anuncio porque el algoritmo
no se nos muestra porque piensa, según su historia, que no les va a interesar. Entonces eso continúa alimentando el mismo sesgo una y otra Y bueno, vez. este tema justamente nos lleva, como en todos los episodios, a un rastro histórico de los primeros casos de la construcción de inteligencia artificial y de sesgos en ese proceso. Y si bien es difícil poner un punto de inicio, hay un ejemplo que se detecta y que se remonta a varias décadas atrás, que precisamente está relacionado también al ámbito de la búsqueda laboral y que se registra en los 70 en Inglaterra. Ahí el vicedecano de la Escuela de Medicina del Hospital Saint George, Geoffrey Franklin, se propuso automatizar el proceso de lectura de las solicitudes de admisión, que eran realizadas por alrededor de 2.500 solicitantes cada año. En ese proceso siempre solían rechazar a 3 de cada 4 aspirantes antes de llegar a una entrevista. Y se suponía que, además de ahorrar tiempo, se iban a eliminar así las inconsistencias de los evaluadores humanos. Así fue como lo que hizo él fue desarrollar un algoritmo que reflejara la forma de evaluación de solicitudes que él y sus compañeros realizaban. Este proceso lo terminó recién en 1979 y lo puso a prueba en paralelo con la evaluación humana para los nuevos solicitantes. El resultado de este experimento fue que las calificaciones tanto del algoritmo como de los evaluadores humanos coincidían en casi un 95% de las veces. Para ellos esto era una prueba de que el algoritmo podía reemplazar a las personas, porque claramente el algoritmo estaba trabajando de la misma forma en la que trabajaban las personas. Pero en 1984 se empezó a notar una falta de diversidad en los candidatos seleccionados. Se realizó una investigación interna y se concluyó que el algoritmo estaba siendo usado para discriminar de manera encubierta a mujeres y diversidades étnicas. Los resultados de esa investigación mostraron que a la hora de valorar el nombre del solicitante, se le otorgaba un valor de caucásico o no caucásico, dependiendo si el apellido tenía o no un origen europeo. Si no tenía un apellido que era considerado caucásico, ya descontaba de por sí 15 puntos en la valoración. Y lo mismo ocurría con los nombres femeninos y masculinos. Los nombres femeninos restaban automáticamente 3 puntos con respecto a los nombres masculinos. Se calculó que hasta 60 personas al año habían sido excluidas por el algoritmo simplemente por estas circunstancias. La comisión investigadora entonces señaló que el problema de la escuela no era solo técnico, o sea, un poco lo que veníamos diciendo, no era solo el problema el algoritmo, es un problema cultural y también de quienes lo pensaron y estaban detrás de eso. A esto además se le sumó que muchos miembros del personal en ningún momento se molestaron en preguntarse qué criterios aplicaba el software, y lo que pensaban era que era una máquina que era incuestionable. Y aunque en aquel momento, bueno, no se podía hablar propiamente dicho con todas las palabras de inteligencia artificial, porque todavía falta, digamos, para el auge del machine learning y las tecnologías similares, esta se puede decir que es la historia del primer caso en que un algoritmo permitió replicar sesgos humanos, al tiempo que se le estaba asignando una especie de aura de objetividad, entre muchas comillas, por el mero hecho de que estaban aplicados por una máquina. O sea, ya en los 80 tenemos lecciones que hubiera estado buenísimo tener presentes al diseñar otros algoritmos futuros. Sí, y como pasa en el caso de las entrevistas laborales, que bueno, hoy en día también, aunque quizás no pasa tanto en Argentina como estos ejemplos que estábamos hablando de Estados Unidos, pero cada vez más los procesos de entrevistas laborales son más y más atravesados por la tecnología y muchas veces quizás quedan perfiles en el camino simplemente porque al algoritmo que fue diseñado para segmentar le pareció que esa persona no era digna del trabajo. Pero también pasa con respecto a la medicina. Como hablábamos en el primer episodio de este podcast, la medicina tiene un gran sesgo de género, incluso hoy en día sin tecnología mediante. Habíamos visto cómo los diagnósticos se dan diferentes según si los síntomas los tiene un hombre y una mujer, y que muchas veces incluso los síntomas de un infarto son diferentes en hombres y en mujeres, pero los síntomas de las mujeres no son tomados en cuenta con tanta seriedad como los de los hombres. Entonces, ese mismo sesgo de género que existe en la realidad, obviamente, al diseñarse una tecnología que busque, digamos, dar diagnósticos médicos, esos sesgos se van a reproducir en esa tecnología y probablemente se van a empeorar.
Entonces, algo hay que hacer en el medio para evitarlo. Bueno, todos estos ejemplos, todos estos casos que venimos citando hasta acá en el desarrollo de algoritmos, tienen una cuestión central de fondo, no es una mera sumatoria o recopilación de casos o estadísticas que, como decías Lu, pueden ser curiosos o incluso preocupantes, pero tienen algo todavía más profundo, que es que la brecha de género se consolida porque la mayoría de las personas trabajando en el desarrollo de la inteligencia artificial son hombres. De acuerdo a un reporte del Foro Económico Mundial realizado en 2018, en el que se tomaron a 20 países, incluyendo la Argentina, los hombres ocupan el 78% de estos puestos, lo que en definitiva implica que son las experiencias masculinas las que configuran y dominan la creación de algoritmos. Sí, y aunque hoy en día la gran mayoría de los puestos de trabajo en tecnología están ocupados por hombres, es interesante pensar que no siempre fue así. En los años 70, las primeras computadoras fueron programadas por mujeres, lo cual llama mucho la atención porque, hubo un primer estereotipo de personas trabajando en tecnología que era relacionado con mujeres. Y después la industria se encargó de cambiar esto y de hacer que se relacione directamente con los hombres. Entonces, tanto que hablamos de estereotipos en este podcast, es interesante ver cómo los estereotipos no siempre están escritos en piedra, pero sí están manipulados por lo que conviene más o menos a la industria. En el libro Chicas en Tecnología, que es un libro escrito por la organización argentina que tiene el mismo nombre, que promueve la inserción de mujeres en ámbitos tecnológicos, se cuentan cómo fueron los ejemplos de mujeres que en los comienzos de la informática se dedicaban a programar el funcionamiento de las primeras computadoras. Una de las primeras computadoras electrónicas de propósito general se puso en funcionamiento en 1945 y sirvió para calcular los trayectos de los misiles en la Guerra Fría. Esta primera computadora se llamó ENIAC y fue creada en la Universidad de Pensilvania. Los que pasaron en la historia como los creadores de esta primera computadora fueron John Mackley y John Presper Eckert, que fueron los encargados del hardware de este aparato que era enorme, ocupaba 167 metros cuadrados. Pero la realidad es que la programación de esta primera computadora estuvo a cargo de 6 mujeres matemáticas. En esa época, programar implicaba llevar las operaciones aritméticas a un lenguaje que sea comprensible por una computadora. Y se hacía básicamente conectando y desconectando cables, que era un trabajo similar a lo que hacían las operadoras de las líneas telefónicas en esa época. Ser operadora era un trabajo principalmente de mujeres. Además, como hablamos en episodios anteriores, justo se da la coincidencia de que las primeras computadoras comienzan a desarrollarse en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres estaban en su mayoría peleando en la guerra, entonces las mujeres son las que tienen que empezar a tomar lugares en tanto las fábricas como los espacios de producción. Entonces, se puede ver cómo las primeras computadoras, las grandes pioneras de su programación, fueron las mujeres. En Argentina, de hecho, la primera computadora de propósito general, la Clementina, era su nombre, tuvo en su equipo de desarrollo muchas mujeres que por supuesto no se llevaron tampoco el primer plano en la historia. En los años 70 se calcula que el 75% de las personas que estudiaban la carrera de computador científico, que es lo que hoy en día conocemos como licenciatura en ciencias de la computación, eran mujeres, pero en la actualidad este número es únicamente del 11%. Entonces, ¿qué había de fondo detrás de eso? Pasaba también que las carreras de programación eran promocionadas como ideales para las mujeres porque requerían concentración, era un trabajo sedentario, similar a lo que podría ser el trabajo de una secretaria o una operadora telefónica. Pero en los 80 esto cambió y cuando la industria de las computadoras y los videojuegos empieza a centrarse exclusivamente en el público masculino, empieza a verse como algo, entre comillas, complicado que no estaba hecho para las mujeres. Las computadoras personales, de hecho, eran promocionadas como herramientas de trabajo para los hombres. Y en las publicidades no aparecían mujeres usando computadoras. De hecho, incluso después la cultura pop construyó la imagen del nerd como un varón inteligente, poco hábil en lo social, que estaba lejos también de todos esos modelos que se querían imponer a las mujeres jóvenes de la época. Sí, la realidad es que en la sociedad actual, la idea de la inteligencia superlativa o esta idea del genio suele asociarse directamente a lo masculino, mientras que el estudio, el esfuerzo, la perseverancia son características relacionadas con lo femenino. Mientras la programación fue un trabajo de concentración y esfuerzo, parecía un oficio apto para mujeres.
Pero después, con el boom de Silicon Valley y la industria millonaria de la tecnología, era necesario esos genios, esas personas que estaban dispuestas a darlo todo para cambiar el mundo, y esas personas, según lo que la industria necesitaba, eran hombres. Además está esa idea de, digamos, si nosotros pensamos en quiénes son las personas que crearon las soluciones tecnológicas que cambiaron el mundo como lo conocemos hoy, siempre vamos a pensar en hombres, pero también vamos a pensar en hombres que trabajaban todo el día y toda la noche, encerrados en una habitación, programando, generando el cambio. Y la realidad es que, debido a los sesgos de género que existen en la sociedad y existían más en los años 80, las mujeres no podían dedicarle ese tiempo que la industria necesitaba que se le dedicara. Entonces el desarrollo de una aplicación que necesitaba que las personas estuvieran dedicadas día y noche, expulsaba también a muchas mujeres que tenían que combinar el trabajo remunerado con todo el trabajo doméstico y el trabajo no pago que le exigía la sociedad que tenían que cumplir. Entonces, al igual que cuando hablamos de deportes, hace 2 episodios que hablamos sobre esta idea de por qué se piensa que a las mujeres no les interesan los deportes, no está bien decir que a las mujeres no les interesa la tecnología, porque la realidad es que las mujeres fueron pioneras de la programación y podrían haber seguido en ese camino y hoy en día podríamos vivir una realidad muy diferente. Pero la realidad es que la sociedad las llevó a diferenciarse de ese estereotipo. Y hoy en día se continúa viendo cómo desde niñas el marketing de los juguetes de ciencia y tecnología y de los videojuegos está apuntado específicamente a niños varones, mientras que los juguetes que siguen reproduciendo el trabajo de roles de cuidado están apuntados a las niñas. Entonces eso todavía falta mucho para que se modifiquen. Y aunque esta situación parece que está cambiando, la realidad es que tanto a nivel nacional como internacional, el porcentaje de mujeres estudiando carreras informáticas estuvo estancado en los últimos 10 años en menos de un 20%. Y a su vez, otro problema que frena también el avance de la tecnología impulsada por mujeres es que, bueno, la mayoría de los inversores son hombres, por lo que también es difícil llevar adelante el desarrollo de productos o servicios que están apuntados a veces a un público que no sea para varones cis. Por ejemplo, en 2011, con el lanzamiento de Siri, fue una decisión en su creación incluir una serie de reacciones por parte del asistente de voz en caso de que se detectara que la persona tuviera intenciones de suicidarse. Pero fue recién en 2018 cuando se incluyeron respuestas que estuvieran programadas para personas que sufrieron abuso sexual. De la misma manera, la aplicación de salud de Apple se lanzó incluyendo mediciones de consumo de alcohol, pero no de control menstrual. Entonces, acá tenemos algo clave: si las personas que están detrás de las creaciones son hombres y no hay una mayor representación, una mayor diversidad, las experiencias también se acotan. Son siempre experiencias masculinas, en donde no hay nadie que levante la mano y diga ¿por qué no replicar en los dispositivos y la inteligencia artificial algo relacionado con la menstruación, con el abuso sexual y con muchísimas otras experiencias que no se tienen en cuenta a la hora del desarrollo de los algoritmos? Sí, y otra cosa que pasa es que a nivel global se calcula que solamente un 2% de las mujeres emprendedoras desarrolla proyectos en el área de tecnología. Es decir, las mujeres emprenden proyectos, pero muy pocos están en el área de la tecnología. Y si pensamos también, como lo que hablábamos antes, no existen grandes modelos de mujeres emprendedoras en tecnología que hayan modificado el mundo como lo vemos hoy en día. Y esto lo que hace es reproducir el mismo estereotipo de hombre emprendedor que genera espacios hostiles para las mujeres en tecnología. La mayoría de las empresas, las startups tecnológicas, nacen con personas que se conocen en la universidad y después desarrollan proyectos juntos. Pero si pensamos que solamente el 11% de las personas que están en carreras de computación hoy en día son mujeres, también las mujeres tienen muchas menos posibilidades de encontrar estas oportunidades de emprender sus propios proyectos y de dar una visión de igualdad de género en el ámbito de la tecnología. Y bueno, al igual que muchas situaciones que contamos ya en este podcast, las herramientas tecnológicas, como decíamos antes, son concebidas como algo neutral, como algo transparente, pero, como me parece que quedó evidente con todo lo que venimos diciendo desde su concepción, arrastran los mismos estereotipos de género que tienen en la sociedad en la que se encuentran insertas, en donde se crean. Pero con más mujeres y diversidades en los espacios de trabajo, en los espacios de estudio,
sería posible comenzar a pensar en un cambio futuro de esta realidad. Se habla mucho de cómo la industria cultural, el cine, la televisión del siglo XX moldeó nuestra manera de ver al mundo, nuestra manera de ocuparlo y marcó los roles binarios de mujeres y varones. Pero hoy en día, en un mundo en el que cada vez más todas nuestras acciones están mediadas por la tecnología, pasamos cada vez más tiempo en las pantallas, en nuestros celulares, estos factores, de hecho, continúan modificando nuestra manera de habitar espacios, de ver el mundo. Entonces es imposible no preguntarse cómo serían, ¿no?, todos los dispositivos que manejamos hoy en día sin estos sesgos. ¿Qué otras funciones podrían desarrollarse? ¿Qué otras posibilidades habría si los algoritmos fueran creados en pos de una sociedad más igualitaria? Sí, y la realidad es que por lo menos ponerse a pensar estas cosas y generar estos espacios de preguntas nos permiten, aunque sea, desnaturalizar un poco esta idea de que la tecnología es neutral o de que todo lo que pasa es una respuesta automática y empezar a ver que, como todo, es atravesado por un sesgo de género y que lo bueno es que si se trabaja en eso se puede cambiar. Así que les agradecemos nuevamente por haber escuchado este nuevo episodio del podcast. Como dijimos al principio, si les gusta nuestro contenido, recuerden que pueden colaborar con el proyecto de La Primera Piedra. Así que por ahora, esto es todo. Nos volvemos a ver en 15 días con un nuevo episodio de este podcast. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra. Pueden seguirnos en Instagram y Twitter como @revistalpp y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar. Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar/colabora.